Bienvenidos a la cuarta sesión del curso Photoshop para arquitectos. Antes de comenzar, quisiera confirmar si me ven y me escuchan correctamente. Pueden hacerlo a través del chat de Zoom. Ok, perfecto. Hemos validado los protocolos de inicio para comenzar la sesión del día de hoy. Hoy es 8 de noviembre del 2019 y tenemos nuestra última sesión del curso online. Durante esta semana se plantearon 3 preguntas por medio de la mensajería del curso de Photoshop en la plataforma. Vamos a aclararlas con un par de ejercicios, así que voy a proceder a compartir la pantalla con ustedes en este momento. Un segundo, voy a activar acá. Perfecto. Ok, Susana me comentó 3 preguntas. La primera relacionada a las brochas, la segunda a los matches, la segunda relacionada a los materiales, a la identidad de los materiales, y la tercera a las imágenes bloqueadas. Vamos a ir una por una. Primero vamos a revisar el Material ID. Este elemento es una pieza que se genera, esta que tenemos por acá. Esta imagen se genera al momento del renderizado. En el caso de que no se haga, podemos hacerlo manualmente en Photoshop de la siguiente manera. Yo tengo acá una imagen ya preparada. Voy a crear una capa nueva por encima del elemento del render, de la imagen del render, y con mi varita mágica voy a seleccionar las áreas a las que yo les voy a asignar ese ID de materiales o identidad de materiales. Teniendo seleccionadas estas piezas, entro a mi nueva capa, utilizando la herramienta de brocha, y voy a pintar por encima. ¿Okay? Esto me va a permitir luego poder seleccionar el área que yo necesito trabajar. Una vez que está finalizado, utilizo Control D para remover la selección y me queda mi área pintada. Recuerden que siempre podemos volver a hacer una selección en caso de que nos haya faltado alguna pieza, alguna zona. Acá fíjense lo que está ocurriendo. Yo estoy seleccionando, quiero seleccionar esta parte gris de la imagen, pero no me lo permite porque estoy en la capa del Layer 1, que es donde se encuentra mi ID de materiales. ¿Okay? Siempre hay que recordar cambiar de capa. Entro al Layer 0, selecciono el área que quiero agregar, utilizo la brocha, entro en la capa a la que yo necesito agregar ese elemento y pinto. ¿Okay? En estas áreas en donde tenemos una zona diferente, un tono diferente, podemos utilizar la varita mágica o la herramienta de lazo poligonal. Aquí me voy a acercar y haciendo clics voy a establecer mi zona. Clic por acá, clic, clic, y cierro mi trazo cuando aparezca ese circulito en el lazo poligonal. Me alejo, entro a mi capa de Material ID, utilizo la brocha y pinto la zona que me interesa. Esto podrían hacerlo para cada una de las piezas que quieren separar dentro de su imagen. Por ejemplo, yo puedo tener acá fachada. Lo podemos hacer dependiendo de los materiales que queramos agregar. Puedo crear otro layer. Este se pueda llamar fachada 2. Esta va a ser la zona marrón. Utilizo varita mágica, hago mi selección múltiple y voy tocando las zonas que me interesan. Fíjense que aquí seleccionamos más de lo que necesitábamos. Podemos utilizar herramienta de selección, sustracción y vamos agregando las zonas que me interesen utilizando las diferentes herramientas que tenemos a nuestra disposición en la barra de herramientas del lado izquierdo. Cierro mi trazo, me alejo y vemos de esta forma viendo nuestra selección. Entramos a fachada 2, brocha, cambiamos el color y pintamos por encima. ¿Okay? Control D para liberar la selección y de esta forma tenemos nuestras áreas separadas por identidad. Luego entramos a varita mágica, seleccionamos la capa que queremos trabajar, por ejemplo, fachada,
toco el área que me interesa y aplico el material que yo quiera trabajar. ¿Ok? Eso por material ID. La siguiente pregunta que me habían comentado está relacionada a las brochas. Susana me había comentado que cuando ella intenta colocar el pajarito, por acá lo tengo, cuando intenta colocar el pájaro no le sale así, no le sale el trazo definido, sino que aparece con opacidad. Esos elementos, recuerda que los puedes manejar por dos formas. La primera es con la opacidad o con el flujo. Voy a borrar esta pieza y voy a dibujar utilizando una brocha simple, una brocha general. Escojo la brocha dura, botón derecho, voy a reducir el tamaño del elemento de la brocha y voy a pintar con opacidad 100 y flujo 100. Fíjate que él me está generando un trazo recto, un trazo lleno. ¿Okay? Si yo bajo la opacidad a 33, por ejemplo, y pinto, él me genera un trazo más suave. Pero fíjate que si yo vuelvo a pasar por la misma zona, él no se va a pintar encima a menos que yo suelte el clic y vuelva a pasar por encima con otra selección. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede si yo bajo el flujo? Por ejemplo, yo pinto, ¿ok? Suelto, y sucede algo similar a lo que estamos viendo con opacidad. Voy a aumentar por acá la opacidad, voy a reducir un poco más la opacidad, aumentar la opacidad y voy a pasar el clic. Fíjate que con flujo, a pesar de que yo tengo la opacidad en 100, el trazo es un poco más suave en la punta y en los bordes. ¿Okay? Eso es lo que maneja el trazo de flujo. Con respecto a lo que estabas comentando, tienes que revisar la opacidad de la brocha al momento que tú incrustas tu elemento. ¿Okay? Quizás cuando colocas el efecto no te das cuenta y quizás lo tienes en 40. Voy a aumentar por acá el tamaño del elemento y cuando haces clic pasa esto, está clarito. ¿Okay? Aumenta la opacidad para que te salga con el color deseado. Si tienes la opacidad en 100, revisa entonces la opacidad de la capa en general. Recuerden que tenemos dos opacidades, la de la capa, que me controla todos los elementos que están contenidos dentro de ese layer, y la opacidad de la brocha. Esta opacidad de la brocha, que controla de forma individual el trazo. ¿Okay? Si tienen alguna duda, recuerden que pueden plantearla por medio del chat del grupo de Zoom. La tercera pregunta que me habían planteado está relacionada a las imágenes bloqueadas que cargamos en Photoshop. Por ejemplo, yo acá abro una textura de fondo y ella me muestra la capa con el nombre de background, fondo y el elemento bloqueado. Usualmente las imágenes cuando las importamos o cuando las abrimos directamente en Photoshop aparecen como un elemento bloqueado, parcialmente bloqueado. Para desbloquearlo haces clic en el icono del candadito y ya puedes manipular tu imagen como lo harías usualmente. ¿Okay? Hay un detalle que está relacionado al tema de capas bloqueadas, manipulación de elementos, y se trata de los objetos inteligentes. Si yo me traigo, por ejemplo, voy a buscar acá en las texturas, voy a traer esta imagen y la incrusto. ¿Okay? Este icono que tenemos por aquí abajo significa que es una imagen inteligente, es un Smart Object. Significa que si yo edito esa imagen, su origen, el archivo original, sin convertirlo en una imagen raster en este elemento, los cambios que se efectúen en la imagen original también van a afectar a esta imagen que yo estoy utilizando dentro de mi composición arquitectónica. Si yo esta imagen la convierto a un elemento raster, ¿okay? Por ejemplo, utilizando la brocha, yo puedo hacer clic encima, fíjate que él me genera un cuadrito que me dice, este objeto inteligente debe ser rasterizado antes de proceder a editar el contenido. La edición de contenido no estará disponible a partir de este momento. Fíjate que desaparece el icono del elemento inteligente. ¿Okay? Eso es lo que está relacionado. Ya esta imagen tú la puedes editar directamente en este archivo de Photoshop que tengo abierto en este momento
y la imagen original, que es la que se encuentra en la carpeta, esta no se va a ver afectada. ¿Ok? Entonces, si te aparecen elementos bloqueados, haces clic en el candadito que aparece del lado derecho de la capa y considera también el manejo de los elementos inteligentes. ¿Ok? Si tienen alguna otra duda, pueden comentarla por medio del chat y la trabajamos en la sesión en vivo. ¿Ok? Susana, por favor, escríbeme y dime si me hice entender, si tienes alguna otra pregunta. ¿Ok? Bueno. Mientras voy a seguir, entonces voy a mostrarles otro tip que tengo para acá, para el día de hoy. Voy a abrir esta imagen que tengo aquí cargada y vamos a trabajar los haces de luz. Usualmente en los renders, cuando los traemos de nuestros motores de 3D Max, de Revit, no aparecen los haces de luz. ¿Okay? Yo por acá tengo una imagen en donde tengo la emisión de la luz del bombillo y tengo el elemento reflejado, lo que sería el target de esa luz sobre el suelo. Pero queremos tener por acá un efecto interesante de una luz que se está difuminando. Podemos utilizar la herramienta de lazo poligonal y dibujamos el área de selección en donde se va a encontrar ese haz de luz. Voy a crear una capa nueva que se va a llamar luz y acá voy a dibujar la selección. Tienen que considerar las proporciones de la emisión de la luz con respecto a esa luz reflejada en el suelo. Hago clic por acá, genero mi área de selección y cierro el trazo. Teniendo esta pieza seleccionada, voy a utilizar la herramienta de brocha, una brocha del tipo suave, aumento el tamaño de dicho elemento, un tamaño considerable, y vamos a utilizar un tono amarillo claro. Perfecto. Ok, está. Regreso a Photoshop y voy a bajar un poco la opacidad de la brocha y voy a hacer clics suavemente. ¿Okay? Quizás uno menos. Así podríamos manejar. Tenemos esta herramienta, este elemento generado, voy a hacer control D y ya tengo mi haz de luz. Ahora le voy a aplicar un filtro de distorsión, un blur, Gaussian blur. Lo activo y fíjense cómo tenemos un difuminado en los bordes. Vamos a manejar un 8.2. Ok, y ahora voy a bajar la opacidad de la capa. ¿Okay? Fíjense que si tenemos esta pieza, se ha generado acá el haz de luz de una forma muy suave. ¿Okay? Si quieren replicar este elemento en las demás bombillas, pueden duplicar la capa utilizando Alt y arrastramos. Se va a generar una capa nueva que se llama luz copia. La voy a transformar utilizando atajo de teclado Control T y la voy a voltear horizontalmente. ¿Okay? La ubico por acá y la vamos a distorsionar. Me voy a mover con las flechas del teclado, botón derecho del mouse y la voy a distorsionar. ¿Okay? Arrastramos los puntos, Enter y listo. De esta forma no tenemos que volver a repetir el procedimiento, sino solamente duplicamos la capa. Cuando estamos trabajando múltiples haces de luz, sería importante bajar las opacidades de cada una de ellas para que no quede la imagen sobresaturada. ¿Okay? Puedo duplicar esta, Control T, la coloco al final, debajo de luz, Control T, y modifico las proporciones de este elemento. ¿Okay? Enter y listo. Fíjense cómo tenemos por acá un acabado bastante interesante con respecto a los haces de luz. ¿Ok? Chévere. Voy a continuar. El siguiente tip que les traigo para hoy es cómo cambiar los tonos. Por ejemplo, voy a regresar a la imagen que estábamos trabajando anteriormente de el campo.
¿Qué sucede si queremos bajar, por ejemplo, los tonos amarillos de esta pieza sin utilizar las herramientas de filtro, modificación de tono y saturación, o sin colocarle un filtro de color? Podemos utilizar las herramientas de reemplazo de color. Ellas no se encuentran en los ajustes temporales de la barra del lado derecho. Ellas se encuentran en Imagen, Ajustes. Por acá al final tenemos la opción de Reemplazar color. Cuando yo activo este elemento, aparece este cuadrito que me va a mostrar el color original que yo voy a seleccionar y el resultado que yo quiero modificar. Por ejemplo, voy a tomar con el gotero, el cual se activa automáticamente, estos píxeles. Él me va a reconocer en el cuadro central, pintado con un tono blanco, los píxeles que tienen similitud al que yo acabo de seleccionar. Ese elemento yo lo voy a cambiar de tono haciendo clic en Resultado. Aparece el selector de color y voy a tomar un tono verde. A ver. Podríamos manejar este. Ok. Fíjate que es muy fuerte. Voy a reducirlo un poco. A ver, cancelar. Voy a volverlo a tocar. Imagen, ajustes, reemplazo de color. Tomo mi elemento y en el resultado voy a modificar muy suavemente el tono. ¿Ok? Hago clic en OK y ya tenemos el primer trabajo, el primer procedimiento realizado. Luego de esto, puedo aplicar capas de tono y saturación, brillo e ir modificando suavemente este elemento luego de haber reducido el tono del píxel principal, que es ese amarillo que nos estaba causando un poco de ruido. Recuerden que si no modificamos las opciones de tono, vamos a hacer cambios generales en la imagen. Voy a regresar a 0 y voy a seleccionar ahora amarillos. En amarillos puedo bajar un poco la saturación, quizás subir un poco el tono, un poquito solamente. ¿Ok? Listo, voy a regresar a mis capas. ¿Okay? Recuerden que esto es una capa ajuste que se está aplicando a toda la imagen. Y finalmente voy a colocar una capa de brillo y contraste para acentuar un poco más los verdes. ¿Ok? Regreso a Layers. Y finalmente voy a aplicar una capa de color sólido, la cual se va a mezclar con todos los elementos que tenemos en la escena. ¿Ok? No se asusten. Hago clic en OK. Esto es un relleno de color y ahora voy a aplicar la capa multiplicar. El modo de mezcla multiplicar y voy a reducir la opacidad. ¿Ok? Entonces, del antes al después. ¿Ok? Herramientas para modificar los tonos de una imagen en general. ¿Ok? Chévere. Si tienen alguna duda, se pueden crear. Ok, por acá Susana tiene una pregunta. ¿Se pueden crear láminas de presentación en Photoshop? Sí, sí puedes crear láminas de presentación. ¿Qué tienes que tomar en cuenta a la hora de hacer la lámina? Establece las medidas finales de lámina en File, New, al momento de crear el documento. Vas a New, New Document, y por acá vamos a establecer un modo de impresión. Acá tienes modelos ya predefinidos. Si no está el que te interesa, tú seleccionas cualquiera y puedes modificar por acá los valores de alto y ancho. Por ejemplo, si estás trabajando en una lámina 90 por 60, vas a trabajar 600 de ancho, 900 de altura, orientación vertical. Haces clic en crear. A ver. Okay. En este caso no me la está generando por algún motivo. Vamos a revisar acá. Porque, ok. Bueno, voy a generar un nuevo archivo. No le voy a cambiar las alturas porque no me lo está permitiendo. Pero voy a ir a Print
En este caso tú seleccionas tu modelo, cambias las unidades de medida, colocas las unidades de alto por ancho y vamos a suponer en este caso letter real, vamos a suponer que esta es tu lámina 90 por 60, ¿ok? Tú tienes este elemento, el cual va a ser tu resultado final, ¿ok? Es muy importante que en Photoshop manejemos siempre las unidades, la lámina final para evitar tener que estirar o reducir la información, ya que eso produce pérdida de calidad en las imágenes, ¿ok? Y a partir de este punto tú generarías tus capas de acuerdo a los elementos que tú tengas. La siguiente pregunta que me están planteando es ¿qué resolución recomiendas trabajar? Eso va a depender de si tu lámina la vas a manejar en impresión o si lo vas a hacer digital. Por ejemplo, si la vas a manejar en impresión, puedes trabajar con 300 dpi, y si va a ser en resolución de pantalla, entre 78, 74, 72 dpi, puedes manejarlo muy bien. Eso lo configuras en la misma ficha de File, New. Acá, por acá tenemos modo de color. Recuerda que si es impresión, vas a trabajar CMYK. Okay. Opciones avanzadas. Sure. En print, maneja CMYK y en tipo impresión de pantalla web vas a manejar RGB, ¿ok? Como te digo, si lo vas a imprimir, puedes trabajar con 300 dpi. ¿Cómo se incluyen las reglas y cómo se coloca la unidad de medida? Ok, las reglas se activan en la pantalla de Photoshop, teniendo esta pantalla, con el atajo de teclado Control R, R de ruler, o regla, también funciona en español. ¿Okay? Fíjate que se te van a activar estos elementos en la parte superior y lateral izquierda. Las unidades las cambias en esta misma regla, utilizando el botón derecho del mouse. Aparecen píxeles, pulgadas, centímetros, milímetros. Puedes trabajar centímetros o milímetros, cualquiera que te sea más cómodo. Fíjate que el 0 se está ubicando en la punta superior izquierda. Si quieres cambiar este 0, 0, lo vas a hacer arrastrando la esquina de la regla. Clic sostenido y, por ejemplo, vamos a reubicar el 0, 0 en este punto. Soltamos y ahora tenemos 0 a la derecha y 0 en la zona inferior. Si lo quieres devolver a su punto original, vuelves a arrastrar y lo sueltas. La regla la vas a generar arrastrando el elemento de regla de arriba hacia abajo, ¿okay? O de izquierda a derecha. ¿Okay? Ella va a generar estas líneas azules. Si las quieres eliminar, clic sostenido y arrastras hacia arriba, hacia la regla, ¿okay? De forma individual. ¿Okay? Chévere. Si tienes alguna otra pregunta, puedes escribirla por el chat. Ok, gracias. Bueno, voy a terminar con algo muy rápido, que son las herramientas de texto. El texto lo tenemos por acá, que es esta T que tenemos aquí. Cuando hacemos clic en T y clic en la hoja, se va a generar automáticamente una nueva capa que se llama Layer 1 con la forma de la T. Estas son herramientas de texto. Se manejan como en cualquier otro programa, ¿ok? Tenemos la posibilidad de editarlas haciendo doble clic en la T, editar el texto, y por acá arriba en las configuraciones tenemos la tipografía, tenemos el modo, un segundo, tenemos las tipografías que estén cargadas dentro del computador. Recuerden que las tipografías se cargan en toda la máquina. Tenemos los modos de grueso, itálica, regular. De esto depende de la tipografía, el tamaño del texto y la justificación y los colores. ¿Okay? La pueden modificar como ustedes prefieran. ¿Okay? Eso por herramientas de texto. Y a estos textos también se le pueden colocar los efectos que vimos en la sesión pasada. Haciendo doble clic sobre la capa, aparecen los estilos de capa. Recuerden que esto aplica a cualquier capa, incluyendo los textos. Aquí le voy a colocar, por ejemplo, arrojar sombra, clic, y fíjense que podemos hacer este tipo de modificaciones dentro de nuestra pieza. ¿Okay? Voy a bajar un poco la opacidad y hago clic en OK. Puedo aplicar tantos efectos
como nosotros queramos. Por ejemplo, voy a agregarle un modo stroke, una línea, y le podemos cambiar el tono y cambiar el tamaño o el grosor del elemento. ¿Ok? Tenemos sombra interna. ¿Ok? Por acá lo vemos. Voy a aumentar la opacidad para que se vea. Sombra interna, brillo interno, ¿ok? Entre otros elementos. Esto ya va a depender del gusto de cada uno de ustedes, ¿ok? Voy a regresar a la pantalla principal, voy a compartir, voy a dejar de compartir y voy a activar mi cámara. Perfecto. Chévere. Recuerden que tienen pendiente la entrega de la segunda actividad que está programada para la semana que viene. Esta ya es nuestra última sesión, pero si tienen alguna otra pregunta de aquí a la entrega de la última asignación, pueden escribirme por medio del foro o del chat privado de la plataforma. Espero que este curso haya sido de mucho provecho para ustedes, que lo apliquen en todos sus proyectos y recuerden que Photoshop no solo funciona para render, sino también para planimetrías, cortes, textos y muchísimas otras aplicaciones dentro del mundo de la arquitectura. ¿Ok? Recuerden que me pueden contactar por foros, mensajería privada y chat de curso. También recuerden que tenemos en el instituto tenemos el diplomado de diseño gráfico, el cual les va a servir de mucha ayuda y pueden revisar, pueden solicitar información por medio de los números de teléfono del instituto o pueden enviar correos para solicitar los pensos. En la página web tienen también el programa del diplomado, así que lo pueden revisar y cualquier duda estamos a la orden. Espero que lo disfruten y los espero verlos en próximos cursos. Hasta luego.